Bendito Dios, Señor, te damos gracias por esta nueva oportunidad, Señor, de poder expresar tu palabra, Señor, a nuestros hermanos, bendito Dios, para que sean ministrándonos, Señor, nuestros corazones, nuestra alma, Señor, aún nuestro espíritu, Señor, para que tu palabra, Señor, haga lo que tiene que hacer en cada corazón, Señor, sacando, bendito Dios, y destruyendo todo lo que no es tuyo, bendito Rey, Señor. Así que hoy te damos gracias, Señor, por tu inmenso amor y cuidado con cada uno de nosotros, con las familias, bendito Dios, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das, Señor, de revelarnos la palabra, irla conociendo, irla expresando, bendito Dios, Señor, para un bien de tu pueblo, para que caminemos, Señor, libres, bendito Dios, en esa libertad que nos has llamado en Cristo Jesús. En el nombre de Jesús, bendito Dios, Señor, que tu Santo Espíritu nos acompañe, nos ministre, bendito Dios, y nos muestre, Señor, lo que hay metido, Señor, aún en nuestro ser, bendito Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, hoy vamos a mirar el tema del miedo. La cita bíblica que tenemos como base es 2 Timoteo 1:7. Nos dice la palabra de Dios, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Bueno, entonces con este versículo de base vamos a mirar qué es el miedo. Teníamos un letrero que el ministro colocó. Dice que el miedo corrompe la inteligencia y es una de las causas de la egolatría. O sea, del amor a nosotros mismos. Sí, del ¿no? amor a nosotros, sí. Entonces, miramos qué es el miedo. Sí, miramos qué es el miedo. Y dice que es una sensación de angustia provocada por la presencia, ya sea de un peligro real o imaginario. También nos dice que es un sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que ocurrirá un hecho contrario a lo que se desea. Entonces, aquí vemos que ese miedo puede desencadenar por una idea en relación a algo desagradable o a razones imaginarias sin fundamento o lógica racional. Pero también vemos que el miedo puede guiarnos en determinadas situaciones, pero nunca debe establecer una dirección, o sea, tomarla y dirigirnos, sino que nosotros debemos de estar tomando el mando. Pues sí, mi hermana, porque mira en lo que tú compartías de 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 7, que dice, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Sí. O sea, si en nosotros, en nuestro ser espiritual hay una cobardía, pues nos va a dirigir esa cobardía y no le vamos a hacer frente a las cosas que posiblemente nos estén dando miedo, ¿sí? Por eso nos dice que nos ha dado es poder, sí, un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Ese es el Espíritu Santo, ¿no? Sí. Que ahí es el poder. Entonces, aquí nos dice que porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. O sea, ¿por qué el apóstol Pablo escribe esto? Porque él exhortaba a Timoteo, ¿sí? Aquí dice que te aconsejo que avives el fuego del don que está en ti por la imposición de manos, ¿cierto? Y aún le dice, cumple tu ministerio, ¿sí? O sea, lo exhorta. Entonces él hace un énfasis, dice que Dios no nos ha dado, pues el Espíritu Santo de Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces estamos viendo, vemos que viene otro temor que le llamamos miedo también, que es el temor de Dios.
este es muy diferente al temor que vamos a mirar, porque el temor de Dios es un mecanismo productivo y protector que Dios ha puesto en nosotros. Y no hay nada malo en esa clase de temor o instinto que Dios ha puesto en nosotros para protegernos y preservarnos. Por ejemplo, venimos que un carro viene hacia nosotros, ¿sí? Entonces nosotros... Como el instinto de conservación hacia el peligro. Sí, ¿cierto? entonces vemos que eso nos puede atropellar, que nos puede... hacer daño, entonces reaccionamos ante esas cosas. El resultado es apartarnos de eso para que no nos vaya a hacer daño. Pero fíjate, hermana, que igualmente creí que estabas hablando sobre el temor de Dios y que es el miedo a Dios también igual. También, ¿no? Sí. Porque estabas hablando acerca de esa parte también igual. Y el temor a Dios es el respeto, ¿cierto? Eso sí, el temor a Dios es una reverencia, es un respeto a Dios, sí, a sus principios. Pero también a nosotros, cuando estábamos pequeños en la religión grandota esa, que es una secta bien tremenda, nos enseñaban era a tenerle miedo a Dios, ¿sí? Porque decía, Dios no castiga ni con palo ni con rejo. Y esto le pasó porque usted es desobediente. Entonces nos enseñaron a un Dios castigador, un Dios justiciero, un Dios, y entonces se le tenía como era miedo a Dios, sí, ¿cierto? Sí, pero eso es más que todo es por el desconocimiento de la palabra de Dios. Claro. Entonces, que sí. Nos muestran en esa forma a Dios. Entonces también vemos que el principio de la sabiduría es el temor a Dios, que es muy diferente al miedo, ¿no? Sí, muy diferente. Entonces, mirando esto, vemos también las clases de miedo. Ese miedo es un espíritu, ¿sí? Dice que, y esto no es de Dios. Vamos a ver cómo entró ese miedo en el ser humano. Entonces nos podemos ver que esto viene desde allá de Génesis. Sí. En Génesis lo miramos allí en Génesis. Cuando ellos comieron del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y dice que el Señor venía, ¿sí? Por el jardín y su presencia, ¿cierto? Sí, pastor. Y entonces nos dice... En Génesis 3, versículo del 8 al 10. Nos dice, y oyeron la voz de Yahvé, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Yahvé, Dios, entre los árboles del huerto. Entonces allí vemos el miedo a enfrentar la responsabilidad, ¿sí?, de sus hechos. Él en el versículo 10 nos dice, cuando dice en el 9, que dice, mas Yahvé Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Sí, ministro. Entonces, mire la situación y dice, entonces, allí ese miedo a enfrentar nosotros las situaciones, la responsabilidad de nuestros actos, todo esto nos llevó a tener esa... Entró el miedo, como que decir, las primeras circunstancias espirituales fue tener un miedo hacia Dios. Sí, y la independencia, ¿no? Y que sabemos, enfrentarse a Dios, poder hablar con una naturalidad con el Señor, pero ahí ya ellos tuvieron, fue el miedo y por eso se escondieron. Claro, ellos tenían ese miedo para enfrentar esa desnudez, ¿sí? Por eso ellos se tapan, ellos se cubren esa desnudez con las hojas de higuera, por esa situación. Entonces, miremos el pánico, que es un miedo muy intenso y que el que hace sobrecoger repentinamente a la persona en una acción de peligro. También vemos el terror, que es miedo intenso. Tenemos el espanto, que es miedo súbito y muy intenso. O sea, son desglosados todos del mismo
de la misma situación. La cobardía, que es el miedo o la falta de valor ante situaciones difíciles o peligrosas, o a aquellas que llevan cierto riesgo. También la pusilanidad, que es la falta de ánimo o valor para soportar las desgracias. También es aquel que comete empresas atrevidas con un miedo y temor, pero cediendo al cumplimiento de su deber. Entonces vemos, y son muchos los miedos, son como 700. Sí, porque por ejemplo, cuando dice que miedo a la altura, entonces ya se manifiestan las fobias. Sí, miedo fobia a la altura, fobia al encierro, las fobias. Las claustrofobia, sí. Sí, a un lugar cerrado. La agolatría, miedo a lugares abiertos. Otros les tienen miedo a los truenos, a los rayos, al llover, ¿sí? Al viento fuerte también. Ergofobia, que es el miedo al trabajo. Otros tienen miedo al fracaso o al temor a que va a pasar algo, que va bien, es un presentimiento, una cosa, como lo que tenía Job, que lo podemos ver ahí en Job 3:25, que él habla y dice de... Porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Entonces vemos también el temor al que dirán, el temor a envejecer, el temor al rechazo. Entonces todos estos miedos, todo esto que vemos allí y más, faltan muchos más, pero vamos a ir colocando los ejemplos y así podemos ver. Pero entonces mira, mi hermana, que es bien importante lo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, ¿sí? Porque, o sea, con todo eso, si tenemos esos 700 y pucho de miedos que tenemos, digámosle que estuviéramos con todos esos tipos de miedo, pues sería una cosa totalmente muy difícil de vivir. Y aún los miedos que tuviéramos, pues el Señor nos dice ahí en su palabra, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Cuando nos habla del espíritu de poder, es de que nosotros, en el nombre de Cristo Jesús, por ejemplo, hay mucha gente, mucho cristiano que le tiene miedo a los demonios, ¿cierto? Sí. Entonces, el Señor nos está diciendo, a nosotros no nos dieron espíritu de cobardía. Hágale frente, usted tiene poder, usted tiene autoridad. En el nombre de Cristo Jesús, eche fuera esos demonios de su vida, ¿sí? Todo aquello en lo cual usted participó, eche fuera todo eso, renuncie, pídale perdón al Señor y renuncie. Entonces son situaciones, hermanos, donde nosotros tenemos que hacerle frente a situaciones y muchas veces somos nosotros, hermanos. Y ¿sabe una cosa? Es importante lo que el Señor nos dice aquí, que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y tiene que ver con muchas cosas que nosotros tenemos que trabajarlas, ¿sí? Que ese dominio propio tiene que ser, es conmigo y con las situaciones que yo estoy viviendo y que debo de afrontarlas y tener ese dominio propio y aún manifestar ese amor, pero queriendo decir que muchas veces nosotros dependemos, hermanos, nosotros dependemos de personas y entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta lo que el Señor le dice, por medio del apóstol Pablo a Timoteo, que es un joven y que va a hacerle frente a la iglesia, allá donde el apóstol Pablo lo ha enviado y que él está, y aún le dice que nadie tenga en poco tu juventud. Era un muchacho, ¿sí? Era un muchacho y iba a hacerle frente a una iglesia. Sí, pastor, y en esa segunda de Timoteo, en esa que está hablando sobre Timoteo, que el apóstol Pablo lo llama, ahí en segunda de Timoteo 1, sí. Del 6 al 12, entonces miramos cómo el apóstol Pablo aconseja a Timoteo, ¿cierto? Sí, por lo cual entonces le recuerda, ¿sí? Porque por la juventud de él,
él le vio como ese susto de enfrentarse a una iglesia y a viajar y a llevar las cosas como las llevaba Pablo, porque Pablo era un ejemplo para él. Entonces vemos que ese espíritu de miedo puede ser destructivo y puede también hacer olvidar y puede debilitar a la persona, ¿sí? Uh-huh. No es que digamos que todos tenemos toda esta cantidad de miedos. Sí, claro, ¿no? Que no sino es así. Que, por ejemplo, cosas que nos pasaron a nosotros pequeños o en el colegio, entonces nos coartaron la forma de hablar o de expresarnos hacia la clase porque de pronto dijimos algo mal o se no burlaron cumplimos, o el profesor le hizo bullying. Entonces muchas cosas de esas nos atrofiaron a nosotros para poder nosotros expresarnos hacia un pueblo. Entonces ese miedo tenemos que nosotros presentárselo al Señor para que el Señor empiece con su Santo Espíritu a ayudarnos a combatir. Por eso tenemos al ayudador, al precioso Espíritu Santo en cada uno de nosotros para ayudarnos en todas estas formas de frustraciones y de miedos que tiene la persona. Entonces vemos allí... Por lo cual yo te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Entonces miramos a Pablo, ¿sí? Y con estas palabras que le dio Pablo a Timoteo, esto lo sembró y lo volvió en sí y para que presentara si tenía miedo, toda esa cobardía, porque le dice Dios, dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Él fue muy certero en ese miedo que tenía Timoteo. Pero miremos ahí en el versículo 12 al 14 y miramos cómo Pablo estaba en la cárcel, entonces él le expresa lo de él. Dice, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. También podemos ver allí como Timoteo andaba con Pablo, pudo haberlo visto en todas las situaciones que vivió Pablo, ¿sí? En el Evangelio, y él no tuvo miedo de nada de eso, ¿sí? Aunque lo metieran a la cárcel, aunque lo metieran de por vida, lo que fuera, entonces él le da estos dos versículos a él. Mira, esto es muy tremendo cuando el Señor en su palabra dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y en el amor que en Cristo Jesús. Y como dices que Timoteo estuvo caminando con el apóstol Pablo, y nosotros vemos cómo el apóstol Pablo le llama la atención a Pedro, que es un apóstol, y que está torciendo, por decirlo así, la palabra, ¿sí? Porque está judaizando, ¿sí? Al gentil. Y entonces el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Y después mira que en el 14 le dice,
guarda el depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. O sea, ese depósito hay que guardarlo y hay que cuidar esas sanas palabras. Eso lo que se enseñó y que, por ejemplo, insisto en que el apóstol Pablo tuvo que llamarle la atención al apóstol Pedro, que es un apóstol del Cordero. El apóstol Pablo dice que él es el último apóstol del Cordero abortivo, ¿sí? Pero el apóstol Pablo le llama la atención al apóstol Pedro porque él no está guardando las sanas palabras. Él no está guardando ese buen depósito por el Espíritu Santo. Si nosotros vemos la predicación del apóstol Pedro, así en el Pentecostés, ahí en Hechos 2 de los Apóstoles, es una predicación bien tremenda. Igualmente, cuando sanan al paralítico en la puerta del templo, que esa puerta se llama la puerta La Hermosa, a mí me llama la atención la predicación de ellos y es una predicación tremenda, pero aquí le está ya exhortando, es el apóstol, y aquí tiene que ver mucho es el miedo, ¿sí? Porque dice que simulaban y que cuando vinieron los de la circuncisión, ahí mismo se zafaban de los gentiles y se veían, o sea, tenían un miedo. Sí, pero tenían miedo, sí, pastor, pero él estaba haciendo también otra cosa que lo vamos a expresar también en el otro tema de los diques, ¿sí? Entonces, él no estaba dejando que fluyera la palabra y corriera, sino que les estaba estancando. Claro, sí, estaba formando un dique, pero igualmente, como te digo, hermana, en el miedo no se guarda la sana doctrina. No se guarda. ¿Por qué? Porque es lo que dice el apóstol Pablo, cuando él dice en Gálatas 1:10, él dice algo bien tremendo, dice que si él va a agradar a los hombres, entonces, sí, él dice tan precioso eso que tiene que ver con este tema, y él dice, si yo voy a agradar a los hombres, entonces, ¿en qué estoy? ¿Sí? Él dice, pues si busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Jesucristo. Entonces es eso. El apóstol Pedro estaba tergiversando la sana doctrina, no estaba guardando ese depósito del Espíritu Santo, como nos lo dice aquí. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo. Y entonces no estaba haciendo estas cosas y manifiesta el miedo cuando vienen los de la circuncisión, y entonces él hace una simulación, y tanto así que Bernabé, que era un ministro de Dios, que estaba con el apóstol Pablo, fue persuadido también a hacer esas cosas. Entonces es muy tremendo cómo ese mover, cómo ese miedo y cómo transforma y cambia la sana doctrina y lleva y arrastra. Sí, es muy tremendo porque arrastró a esta gente y a Bernabé, tanto así que el mismo apóstol Pablo le escribe a los Gálatas una carta diciéndoles sobre el judaizar, porque los Gálatas empezaron en el espíritu y estaban terminando en la carne por el judaizar, ¿sí? De Pedro y todos los demás. Entonces ahí vemos que lo afirma Pablo, el apóstol Pablo afirma a Timoteo en la sana doctrina, en lo que él escuchó, en ese depósito que le dejó allí, para que él no se le olvidara. Por eso es que el miedo hace olvidar, pastor, y puede debilitar a una persona porque no se acuerda de la palabra que se le dio. Entonces se va debilitando y se hace a un lado, ¿sí? Entonces, en estos miedos que tenemos que enfrentar, ¿sí? Porque tenemos que enfrentarlos. Entonces, miramos como ejemplo a Esther. Esther en capítulo 4, versículo 4. Nos dice la palabra: y vinieron las doncellas de Esther y sus eunucos y dijeron
y le dijeron, entonces la reina tuvo gran dolor y envió vestidos para hacer vestir a Mardoqueo y hacerle quitar el cilicio, mas él no lo aceptó. Entonces Esther llamó a Atac, uno de los eunucos del rey, que él había puesto al servicio de ella, y lo mandó a Mardoqueo con orden de saber qué le sucedía y por qué estaba así. Entonces pasemos al versículo 13, pastor. Entonces dijo Mardoqueo, respondiéndole a Esther, no pienses que escaparás en la casa del rey, mas como cualquier otro judío. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiros de liberación vendrán de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si esta hora has llegado al reino. Entonces aquí podemos ver a Esther, ¿sí?, que pudo dominar ese miedo, ¿sí?, ese miedo que le daba a ella, de que ella se sentía segura en el palacio, ¿sí? Ella se sentía segura y que no sabían de dónde procedía ella. Pero cuando Mardoqueo la confronta, ¿sí? La confronta, entonces, porque ella dijo, no, yo acá guardada, miren a ver ustedes cómo se defiende. Lo que pasa es que primero Esther no sabe qué es lo que está sucediendo y que ha salido una orden sí, para matar a los judíos. Pero ¿sí? Mardoqueo se la hace llegar. Se la hace saber. Y entonces sí, ella como que, no, yo estoy aquí segura, a mí no me va a pasar nada. Pero entonces por eso leímos el versículo 13. Ajá. Entonces no dijo pienses Mardoqueo, que escaparás en la casa del rey, no más pienses. Que cualquier otro judío, ¿sí? Entonces le hizo acordarse, ¿sí?, de que ella también pertenecía al pueblo judío. Y más aún le dice Mardoqueo el propósito, sí, como el propósito de Dios con ella al ser reina. Y dice, y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Uh-huh. O sea, uno no sabe, ella dice, bueno, me escogieron como reina de allá de Babilonia y todo eso, sí, los medos y los persas. Entonces dice, bueno, ya estoy acá y ya soy reina, dice, sí, pero no sabes cuál es el propósito de Dios. Y también le dice, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Ajá. Sí, o sea, la frenó. Entonces esa confrontación que le hace, eso a ella la ayudó mucho porque ella identificó inmediatamente ese miedo que tenía, ¿sí? Entonces, y la confianza en Dios, ¿no? Porque era un pueblo que venía... Aquí le da confianza. O sea, primeramente le hace saber todo a ella, pero también le da esa confianza. Dice, y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Sí. O sea, y entonces, o sea, está allá y ahora la cuestión es entrar, ¿sí?, a la casa del rey, entrar a la presencia del rey, y que el rey la acepte, porque no se podían presentar así como así. Pero ¿sí? Mire, tan bonito esto de Esther, que ella cuando ella la confronta Mardoqueo, su primo, la confronta, entonces ella dice, bueno, voy a meterme con Dios, pero ayunen. Y yo acá, ¿sí? Yo acá y ustedes allá, para que Dios me dé gracia con el rey, ¿sí? Claro. Entonces, mire tan bonito como a través de este libro de Esther nos enseña que esos miedos los podemos, primeramente, identificarlos, y segundo, confiar en que Dios nos ayudará en ese paso, ¿sí? Sí. Entonces... entonces ese miedo que ella tenía, o sea, es como decir, se lo entrega a Dios, le entrega todo, ¿sí? Le entrega su vida, le entrega todo, porque ella no sabe si el rey la va a aceptar o la puede destituir y matar, ¿sí? Entonces, ella, aún lo que ella iba a pedir también, claro, ¿sí? Lo que iba ella, o sea, el plan que ella tenía, y era descubrir a este Naamán, ¿sí?
Entonces, a Amán. Entonces es una cosa que necesitaba de oración, necesitaba aún de dejar todos esos miedos y tener esa naturalidad con el rey. Pero ese miedo se llamaba cobardía, pastor, por eso la diferencia. Entonces, ¿por qué la cobardía? Porque era un miedo o una falta de valor ante situaciones difíciles y peligrosas, ¿sí? Entonces, que conllevaban a cierto riesgo. Entonces, el riesgo era que... Sí, nosotros, la parte importante entonces en esto que tenemos que rescatar es que ella no tenía el Espíritu Santo, por decirlo así. Y entonces dice aquí, el apóstol Pablo está diciendo, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Sí. Entonces es bien tremendo que lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, y esto tiene que ver con la fe, ¿no? Sí, pastor, allí para la nosotros fe primordial. Para nosotros hacerle frente a ese miedo, ¿sí? A esa cobardía, es fe en el Señor. Sí. Y esa fe en el Señor tiene que ver mucho también con las experiencias, porque hemos estado hablando sobre de conocer a Dios por medio de la palabra, ¿cierto? Por medio del texto bíblico, ¿sí? Lo que está escrito. Y vemos que esa fe en que ella dijo, yo me meto con el Señor, ustedes me ayudan y vamos a ver una respuesta del Señor. Yo enfrento ya todo eso, si toca morir, muero, pero yo sé que el Señor va a extender su mano. Entonces con esa fe ella se metió y logró la victoria a través de Dios. Sí. Por eso es que se hace el día del Purim, ¿no? Sí. La fiesta del Purim. Eso, entonces vemos ese ejemplo de Esther, cómo ella pudo dominar ese miedo y proceder con valor. Mira, hermana, que es importante entonces, como decir, vamos a dar ese tips de cómo hacerle frente al miedo, ¿no? Sí. Porque Adán y Eva se escondieron. Sí. En cambio, el Mardoqueo le dijo, vos también vas a perecer si te escondes allá en el palacio. No creas que te vas a salvar. Vos también vas a perecer y o sea, tu estirpe, tu familia, todo va a perecer. Entonces, aún no lo deja así en esa forma, sino que le dice, mira a ver cuál es el propósito de Dios por el cual ahora estás como reina allá en ese palacio. Sí. Quizás eso sea el propósito del cual tú puedes estar allá de reina. Entonces, hermanos, importantísimo la fe, como estamos hablando ahora. Necesitamos nuestra fe sea fortalecida en las experiencias. Y por ejemplo, Esther tiene ya una experiencia de tantas mujeres vírgenes que se presentaron, de tantas doncellas que se presentaron ante el rey, y ella fue escogida como reina. Gracias, ¿sí? Señor. Entonces vemos todo el favor que ella tuvo con los eunucos. Y ella lo vio porque por eso, entonces, caerle en gracia a un eunuco eso era un conocimiento de Dios experiencial, o sea, de experiencias. Y allí se arraiga nuestra fe. ¿Sí? Pero si nosotros tenemos un conocimiento de Dios por medio solamente de la lectura de la palabra de Dios, sino de experiencias que tenemos de esa intimidad, de esa relación con el Señor, es importantísimo la fe mediante las experiencias. Sí, pastor. También pasamos a mirar otro ejemplo. Podemos ver ahí en Jueces 4. Jueces 4, del 5 al 9. Vemos a esta mujer que fue la única mujer gobernante de Israel, y ella se había ganado el respeto, ¿sí? Ella se llama Débora, ¿sí? Entonces miramos que esta mujer era profeta también. Sí, ella era juez y profeta. Entonces ella se sentaba en una palmera y allí venían los hijos de Israel a pedir dirección de lo que ellos iban a hacer. Entonces miramos allí en el versículo 5. Dice aquí, y acostumbraban a sentarse bajo la palmera de Débora entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín,
y los hijos de Israel subían a ella a juicio. ¿Por qué? Porque ella gobernaba en ese tiempo a Israel y era profetisa y de Lapidot. Y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abionab, de Sedes, de Neftalí, y le dijo: ¿no te ha mandado Yahvé, Dios de Israel, diciendo: ve, junta a tu gente en el monte de Tabor y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón? Entonces miremos el versículo 7 para... Y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sisón a Sísara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y sus ejércitos, y lo entregaré en tus manos. Entonces aquí vemos a un capitán, ¿sí? Este era un capitán, Barak. Barak era un capitán del pueblo de Israel, del ejército de Israel, y él tenía que ir contra Sísara. Y vemos que Sísara era un personaje muy poderoso y que tenía como 900 carros, y este hombre había oprimido con esa crueldad, ¿sí?, a los hijos de Israel por 20 años. Entonces eso sembró ese miedo del poderío que tenía Sísara sobre el pueblo de Israel, esclavo, por decir así, de Sísara por 20 años. Entonces miramos que cuando el Señor le dijo a Barak, ¿sí?, él se hizo como el de la vista gorda, acobardó, por decir algo, ¿sí? El miedo, el terror de Barak de enfrentarse a este hombre tan poderoso y tan cruel. Entonces ese miedo era un terror que lo hizo fracasar para ganarse la batalla. Miremos qué le dijo Débora. Débora le estaba diciendo que el Señor lo había llamado, ¿cierto? Sí. Y entonces Barak le respondió: si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Entonces miramos que Barak buscó apoyo humano. Sí. ¿Sí? Claro. Perdió. Sí, claro. Perdió. El apoyo humano. Sí, perdió. No fue como Esther, que se fue hacia... Mira, hermana, que el Señor nos mostraba que nosotros muchas veces tenemos esos apoyos, ¿no? En el empleo, o sea, no en que Dios nos va a ayudar, no es en que Dios es el que va a hacer esa obra en nosotros, y no, nosotros tenemos apoyos humanos, nos sostenemos o dependemos del trabajo, dependemos de cualquier cosa o de una persona, nos vamos haciendo dependientes de una persona para poder, es la parte que nosotros debemos de ir entendiendo, a no ser dependientes de una persona que si no me pone las manos, que si no ora por mí, yo no me voy a sanar, o no va a pasar eso, o no va a pasar lo otro, ¿sí? O dependiente también de un profeta. Sí. Eso sí que es delicado. Sí, eso se inclina mucho el corazón hacia estas personas. Entonces Barak le respondió: si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Ella le dijo: iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque de mano de una mujer vendrá Yahvé a Sísara. Y levantándose Débora fue con Barak a Sedes. Entonces aquí miramos, vamos a hacer corticos estos ejemplos. Entonces vemos cómo Barak perdió. Sí, claro. ¿Sí? Por el apoyo que tuvo. Entonces el Señor le dio el triunfo a Jael, mujer de Berseneo. Miremoslo allí en Jueces 4:21, el triunfo que le dio nuestro Dios a esta mujer que la tenía preparada. Pero Jael, mujer de Eber, tomó una estaca de la tienda y poniendo un mazo en su mano, se le acercó calladamente
y le metió la estaca por las sienes y la enclavó en la tierra, pues él estaba cargado de sueño y cansado, y así murió. Entonces aquí vemos que esta mujer, aún siendo este hombre, ¿sí? Tan fuerte, ¿sí? Que lo dijimos ahora, era muy poderoso y era muy cruel. A ella no le dio miedo, ella lo esperó, aguardó y allí culminó a este hombre en esa situación. Entonces, mire que por un miedo, por ese terror a un hombre que contaban y hablaban y veían todas estas cosas, entonces le neutralizó, ¿sí? El miedo neutraliza también. Entonces, lo debilitó, le debilitó la forma el de pelear de y de llamar y de ser y de tener el triunfo. Y mira, hermana, entonces como un llamamiento que el Señor hace por el mismo miedo, cómo puede ser frustrado, cómo puede ser entregado a otra persona también, sí, el triunfo, la victoria. Entonces miremos otro ejemplo de Gedeón, ahí en Jueces 6 del 14 al 23. Estamos viendo entonces a este hombre allá en Israel. Los madianitas dominaban a Israel completamente, que era muy rara la vez que los israelitas podían levantar sus cosechas, porque cuando ellos tenían sus cosechas venían ellos y se las destruían o se las llevaban. Por eso es que ellos vivían en cuevas. Entonces vemos que Gedeón no proyectaba ninguna acción heroica en estas situaciones. Entonces leamos el versículo 14. Dice aquí, y mirándole Yahvé le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Yahvé le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y él respondiendo, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió, yo esperaré hasta que vuelvas. Y entrando Gedeón preparó un cabrito y panes sin levadura de un efa de harina y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla y sacándolo se lo presentó debajo de la encina, de aquella encina. Entonces el ángel de Dios dijo, toma la carne y los panes sin levadura y ponlos sobre esta peña y vierte el caldo, y él lo hizo así. Y extendiendo el ángel de Yahvé el báculo que tenía en su mano, tocó con una punta la carne y los panes sin levadura y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel de Yahvé desapareció de su vista. Viendo entonces Gedeón que era el ángel de Yahvé, dijo, Señor Yahvé, que he visto al ángel de Yahvé cara a cara. Pero Yahvé dijo, paz a ti, no tengas temor, no morirás. Entonces aquí estamos viendo un hombre que tenía fuerza, ¿sí? Y entonces mire lo que el Señor le dijo. Dice, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces allí le daba todo su apoyo Dios a este varón para que salvara a Israel de los madianitas.
Pero entonces él puso sus excusas de ese miedo que tenía. Parece Moisés también, ¿no? Sí, de excusas de ese miedo que tenía de enfrentarse a los madianitas que venían y los tenían ya eran retirados y en cuevas allá metidos, ¿cierto? Entonces, cuando el Señor le dice así, ¿no te envío yo? Era el respaldo del Dios Todopoderoso, pero él con su miedo, saca su excusa, sí, ¿no? él con su miedo, todo eso lo neutraliza a él se le olvida todo eso lo tiene debilitado a él, todo esto de los madianitas. Y más, hermana, más aún, o sea, una de los enemigos, ¿cierto? Los madianitas. Y otra era que no tengo una forma de apoyo y que yo sea una familia eminente o algo, ¿no? Porque no tiene ese apoyo. Dice, él le dice, Señor mío, es que nosotros somos los más pobres de Manasés y yo soy el menor de la casa de mi padre. El más chiquitico. Sí, entonces digo, no tengo apoyo en mí mismo. ¿Sí? Entonces, ahí también podemos ver el miedo, ¿sí? En excusas. En que no soy una persona eminente, en que mi familia no es de renombre, en que no tengo ninguna influencia en Israel, no tengo nada. Y entonces, no, pues, ¿con qué? Sabiendo que el Señor podía levantar el apoyo que el Señor tenía. Sí, podía levantar a cualquiera. Por eso él cuando vemos que Gedeón le pidió al Señor repetidamente pruebas milagrosas, claro, ¿sí? Como la del vellón, ¿sí? Esta del vellón. Y de que Dios realmente estaba con él. Él quería estar, pero segurísimo, a pesar de que el Señor ya le había dicho. Ya le había dicho, en el 16 le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Entonces ahí tenía todo el apoyo, tenía la palabra, que eso es lo mismo que Moisés pidió. Moisés pidió que la presencia del Señor fuera con él. Y entonces, pues con Gedeón ahí, que es después de Moisés, o sea, Gedeón debía conocer todo lo que Moisés había hecho y lo que él pidió. Y allí estaba el respaldo. El Señor mismo le estaba diciendo, yo voy a estar contigo, ¿sí? Y lo vas a derrotar. Pero mire cómo el Señor le ayuda a Gedeón. El Señor sabía que él era un valiente, ¿sí? Pero él en su mirar hacia atrás, por decir algo a mi familia, si no es esto, si no es lo otro, entonces, pero Dios lo conocía, Dios conocía el potencial de Gedeón y lo fue llevando poco a poco hasta el punto de tomar el valor y lo alentó, lo dirigió y lo transformó. ¿Sí? Hermana, esto es muy tremendo lo que usted está diciendo aquí, que Dios nos conoce. Sí. ¿Sí? O sea, Dios conocía a Gedeón y que sabía que allí había un guerrero, allí había un valiente, pero necesitaba como esa formación, como sacarlo a la luz, ¿cierto? Y es lo mismo que nosotros, porque nosotros estamos predestinados desde antes de la fundación del mundo, ¿sí? Y, por ejemplo, el apóstol Pablo hoy en Gálatas 1:15, él dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. O sea, el apóstol Pablo también está consciente de que ese llamamiento que él tiene allí fue un llamamiento santo y que en el tiempo determinado, y asimismo nosotros debemos de estar preparados para cuando el Señor nos llame y decir, voy a estar contigo. O sea, hay tantas cosas que impiden que nosotros manifestemos ese Gedeón. Gedeón ahí también tiene muchas cosas en las cuales no manifiesta lo que es él. Entonces miramos que el Señor lo transformó, ¿sí? Lo dirigió y lo fue transformando. Entonces vemos cómo venció ese miedo, ¿sí? Ese miedo al fracaso. Entonces lo hizo un general decidido, porque ganaron la batalla. Claro. ¿Sí? Vamos a mirar también otro ejemplo. La Biblia está llena de ejemplos, ¿sí? Vamos a ver. Pero hermana, discúlpame, sí, la Biblia está llena de ejemplos, pero lo más que todo es uno creer en Dios, creer ese Dios tan grande, tan poderoso, ¿sí? Nosotros no vimos nada, solamente lo leemos y creemos
Y eso es más bienaventurado el que cree No, sin bien. haber visto. Y, por ejemplo, ellos vieron todo el poderío contra el faraón, ¿sí? Porque Sí. el faraón era una potencia. Y cómo el Señor los libertó. Y entonces nosotros, en ese llamamiento que nosotros tenemos, es muy importante para ahora estos tiempos. ¿Sí? Sí, pastor. Ese llamamiento que el Señor nos ha hecho. Quizás nosotros tenemos miedo, así como Gedeón, y pedimos que nos muestre el Señor, pedimos que nos confirme aquí, pedimos que nos confirme acá, ¿cierto? Y así con la confirmación y con todo, tenemos miedo, Sí, ¿cierto? pastor. Entonces es importante que, insisto, en la experiencia que nosotros tenemos con Dios. Gedeón llegó a conocer al Señor y tuvo esas experiencias, y tanto que en el último tiempo, ya con los 300 que él tenía, y manda, y entonces interpretan un sueño allá, los enemigos tienen un sueño y dice, bueno, sí, ya, listo, ya fue así entregado. es. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que entender, hermano, en nuestras vidas, con nuestros llamamientos, que el miedo es algo que impide mucho para que nosotros desarrollemos las cosas. Y el miedo se escuda en otras cosas diferentes, ¿sí? No solamente que el miedo está allí, entonces lo vamos a detectar tan fácil, el miedo. No, el miedo se muestra, como lo decía, en la cobardía, porque el Sí. Señor le dice a Timoteo, el apóstol Pablo le dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, pero era el miedo. Pero el miedo se nos puede, como de Gedeón, dice, no, es que yo no soy nadie. Aquí en Israel nosotros somos los más pobres y tal cosa y tal otra, ¿cierto? Entonces el miedo se escuda en otras cosas, y tenemos que identificar qué es lo que no nos está dejando manifestar lo que nosotros somos, y qué es como tú decías, el dique. ¿Qué es el dique que impide que nosotros fluyamos y que fluya ese río en nosotros? Como lo dijo el Señor, el que cree en mí, de su interior fluirán ríos de agua viva. Y esto es lo importante para estos tiempos, mis hermanos. Sí, pastor. Pastor, sí, porque el Señor nos habló en la oración ahora días y dijo, llegaron tiempos, no hablarán la verdad y serán muchos engañados, ¿sí? Un espíritu de miedo, no dejes que el miedo nuble tu entendimiento. Ahí está. ¿Sí? De las cosas. Por eso he dicho, velad y orad. ¿Para qué se debe mirar en el interior? Porque el corazón es engañoso. No te dejes engañar de las cosas que aún tienes que limpiar de tu corazón. Escucha mi voz, porque más alto que el corazón es la voz del Espíritu Santo. Aleluya. Entonces, mire que el Señor ya nos está avisando, ¿sí? Que ese miedo, ese espíritu de miedo que ha venido a cubrir acá al pueblo, que no lo vamos a dejar que nos nubla el entendimiento, ¿sí? De todas las cosas que Él nos ha dicho, ¿sí? Es toda esa palabra. Entonces uno ve a estos hombres, siempre el Señor le da palabra y ellos deben apoyarse como nosotros ahora, ¿sí? En lo que el Señor nos habla, así tengamos, como se dice, ese miedo, pues el Señor nos va llevando a ese progreso, ¿sí? A ese proceso para ir tomando ese valor que necesita. Es que Gedeón muestra, o sea, Gedeón está caminando y está diciéndole, y aún eliminando, porque fueron muchos los que se vinieron con Gedeón para hacerle frente, ¿cierto? Pero igualmente el Señor fue quitando personal, y hasta que quedaron 300. Sí. Pero entonces esa es la parte importante, que no es, el Señor dice que no es con ejército, ¿sí? Sí, no es con fuerza ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. Entonces eso es lo mismo que nosotros tenemos que tener, porque hay mucha fuerza, hay mucho ejército, o sea, hay muchas cosas en las cuales nosotros nos podemos sostener. Hay muchas cosas en las excusas. Gedeón fue uno que tuvo excusas. Hay muchas cosas en las que nosotros todavía dependemos de lo físico, de las cosas en nosotros, y entonces eso es lo que nos impide a nosotros. Pero el Señor, como le decía,
a lo último a Gedeón, hasta aún con los mismos enemigos, le habló el Señor a Gedeón, con los mismos enemigos. Por eso allí en Mateo 11, 29, el Señor nos dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces aquí nos está diciendo, ¿por qué estamos trabajados y cargados? Pues ponemos miedos, ¿sí? En vez de correr al Señor y decirle: Señor, tengo un miedo de enfrentarme a esta situación o de enfrentarme. Eso es como, ministro, como cuando usted nos echó al charco, ¿sí? Que teníamos que traer un tema y exponerlos. Primera vez y todos los temores, los miedos, todo eso nos hacía como temblar. A mí se me olvidó todo. Menos mal que lo llevaba escrito, pero a mí se me borró todo, mi mente, todo, y yo solo miraba y dije: se me olvidó todo. Pero sin embargo, el aliento que el Señor le daba al ministro para que nos dijera, y entonces fuimos avanzando, fuimos exponiendo con muchos miedos, con muchas cosas, pero ya vencidas, porque vemos que no somos nosotros, sino que el Espíritu de Dios, sí, su poder nos ayuda a enfrentarnos a todas estas cosas, aún que el Señor nos dice también que nosotros debemos tomar ese dominio propio sobre estas cosas, estas situaciones que salen de nuestro corazón o de nuestra alma, de las situaciones vividas. Bueno, bendito Dios que el Señor nos ayuda. Hermana, es bien tremendo, bien tremendo es que cuando el miedo se enmascara, esa es la parte más importante que nosotros debemos de detectar y con la ayuda del Espíritu Santo decirle, porque habrá muchas excusas, ¿sí? Habrá muchas excusas en la vida nuestra para no seguir caminando. Y Gedeón sacó excusas, igualmente Moisés sacó excusas, Jeremías sacó excusas, ¿sí? Si nosotros miramos, habían cosas en el llamamiento del Señor. Igualmente estamos mirando también con Jonás, ¿sí? Jonás también evadió su llamamiento, ¿sí? Pero eso es porque él estaba profetizando. Jonás ya profetizaba y lo llaman a profetizar a Nínive. Entonces es importante que nosotros podamos entender todas aquellas cosas que son miedo, pero que nosotros lo enmascaramos. Sí, pastor. ¿Sí? Entonces podemos ver muchas cosas aquí en esta palabra que el Señor nos da. Nos podemos mirar, ¿sí? Aquí nos podemos mirar, pero también nos podemos agarrar con la fe que Dios nos ha dado, de la palabra que el Señor nos ha dado a cada uno, ¿sí? Porque el Señor a cada uno le ha dado una palabra. Sí, a uno le dice que es una forma, al otro le dice otra, y bueno, Él nos va llevando, como se dice, sacándonos todos esos temores, llevándolas al valor, y así formándonos a lo que el Señor necesita en cada uno de nosotros. Entonces estamos mirando a Mateo, miramos a Mateo 25. Sí. Mira, hermana, que esto es muy tremendo cuando los talentos, es muy tremendo porque el Señor, los talentos son como las capacidades que nos da el Señor, sí, para desarrollar lo que nosotros vamos a hacer, sí. ¿Sí? Y esto lo debemos de tener muy en cuenta. Porque el Señor no, como decías ahora, que el pastor nos tiró al agua, el Señor no nos va a tirar al agua así porque así, hermanos. No, el Señor, bendito el Señor, porque el Señor nos ha estado entrenando, ¿sí? Para hacer esa obra, ese llamamiento santo que nos ha hecho, y nos capacita para que nosotros reproduzcamos el talento, ¿cierto? Y entonces a uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 talentos y a otro le dio 1 talento. Entonces, ¿cierto? Pastor, vamos al versículo 18. 18. Para hacer los ejemplos cortos. Dice:
pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero. Entonces vemos a este hombre o a este siervo de su Señor que le dio ese talento porque el Señor sabía, ¿sí? El Señor sabía que este hombre podía con este talento. Mira, ¿sí? hermana, que es importante que nosotros veamos esto porque el Señor le dio a cada uno según su capacidad. Sí. Y entonces a uno le dio los 5, a otro le dio 2 y a este hombre le dio uno porque de acuerdo a la capacidad que él tenía. Sí. ¿Sí? Entonces, sí. Entonces vemos que él era capaz, ¿sí? De Claro. multiplicar ese talento que el Señor le dio. Pero ¿qué hizo él? Él fue, cavó un hoyo y lo enterró allí, ¿sí? Entonces le dio miedo a ese fracaso. Un fracaso que de pronto él no lo podía producir, de pronto se lo iban a robar, ¿sí? O iban a pasar situaciones muy peligrosas y difíciles, o que le llevara a riesgos, ¿sí? A esos riesgos. Entonces él dijo, no, yo mejor me la voy a pasar tranquilo, mejor lo entierro y cuando venga mi Señor se lo entrego. Pero vemos cómo cuando su Señor vino, cómo el Señor, cuando le pidió ese talento, ¿qué hacía? Ahí en el versículo 24 dice, pero llegando también el que había recibido un talento le dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no siembras y recoges donde no esparces, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondió su señor, le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí. Por tanto debías de haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con intereses. Entonces vemos que a este siervo el miedo lo neutralizó, lo dejó cero. Pero ¿sí? hermana, mira qué tan tremendo esto, porque él dice, Señor, te conocía. O sea, conocía al Señor y cómo era el Señor. O sea, entonces, cuando nosotros estamos haciendo las cosas bien, ¿sí? Y que tenemos la aprobación y que, como lo decía en Juan, en primera de Juan capítulo 3, dice que si nuestro corazón no nos acusa, más alto que nuestro corazón está el Espíritu Santo de Dios, más alto está Dios. Entonces nosotros tenemos una ayuda, ¿sí? No es solamente en nuestra conciencia si lo que estamos haciendo bien o lo que estamos haciendo mal, tenemos al Espíritu Santo. Entonces aquí este hombre conocía al Señor, o sea que si conocía al Señor cómo era, pues el Espíritu Santo y nuestra conciencia debemos de saber qué son las cosas que estamos haciendo bien o qué las cosas que estamos haciendo mal. Y entonces dice, te conocía y tuve miedo. Dice, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento. Entonces es muy tremendo porque por el mismo miedo de los daños que nosotros hemos tenido, o sea, los daños que nosotros hemos tenido se pueden enmascarar en miedo, ¿sí? De los desprecios que hemos tenido, sea en nuestra vida, como niños, como jóvenes o adultos, ¿sí? Todo eso se puede decir, enmascararse en el miedo, y entonces el miedo bloquea, como decías, hace el dique. Entonces debemos de tener en cuenta que ese miedo no se presenta de una sola como miedo, sino que también se enmascara. Sí. ¿Sí? También se enmascara y bloquea un ministro, porque a este varón le habían dado un talento y él lo podía desarrollar. Sí, pastor, gracias por la ayuda. Entonces, también miramos uno que enfrentó ese miedo, ¿sí? Así como Esther, pongámosle que ella pudo dominar ese miedo, pero este fue mejor y es en los tiempos de nosotros, de Hechos, ¿sí? De Hechos de los Apóstoles. Sí. Vemos a
allí en Hechos 21, del 8 al 11. Dice, al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en la casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los que de que aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces miramos a este hombre, apóstol, hermano nuestro, el apóstol Pablo. Vemos que a él se le dio palabra, ¿sí? Sí, de lo que le iba a pasar. Claro. Pero él iba decidido, sucediera lo que sucediera, él iba a Jerusalén, ¿sí? Allá él iba resuelto a todo lo que el Señor le había mostrado y le había dicho. Entonces, mira, hermana, que discúlpame, porque es que anteriormente el Señor ya le había dicho que fuera a Jerusalén y que él lo iba a guardar. Sí. Sí. Entonces tenía esa confianza. Sí, él tenía la palabra de Dios y él caminaba con ella, ¿sí? Esa era la seguridad de él, ¿sí? Que si moría, se iba con el Señor, ¿sí? Y como vio a sus compañeros, a Esteban, a Felipe, todos los que les sucedió, todo eso se lo contaron. A los mártires. Pero él no, eso no le movió a él nada de sus sentimientos, de su querer en ese compromiso que tenía con Dios. Entonces, vemos que estas personas, hermanos, ¿sí? Dice en el versículo 12, al oír esto le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. O sea que lo querían distraer, ¿sí? Pero vemos, persuadiendo. Sí. Entonces vemos en ese versículo que muchas veces tenemos que tener cuidado. Podemos tener esa valentía, pero tenemos que tener cuidado con las palabras que vienen de otros que nos pueden mover las emociones y los sentimientos, ¿sí? Por eso para no hacer lo que debemos de hacer. Eso, sí, para desviarnos. Sí. Porque tenemos un ejemplo muy claro del profeta viejo y el profeta joven, ¿sí? Cómo fue desviado, ¿sí? Entonces nosotros también tenemos que tener mucho cuidado. La palabra que el Señor nos dio, acogerla, amarrarla y no dejarnos que los sentimientos y las emociones de otros nos den y nos saquen del propósito de Dios. ¿Sí? Sí. Entonces, me parece un ejemplo. Mira el versículo 13, como dice el apóstol Pablo. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? O sea, lo querían mover, le querían mover las emociones y los sentimientos, y él mismo está diciendo, ¿qué hacéis llorando y quebrantando el corazón? Quebrantándome el corazón, porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. O sea que sí lo estaban persuadiendo para que no fuera, o sea, al propósito que el Señor le tenía allá en Jerusalén. Tremendo eso. Entonces vemos que la única forma de poder tener el valor y la fortaleza de tomar las decisiones correctas para servir a nuestro Dios, a nuestro Padre, es que tengamos los ojos puestos en Cristo Jesús. Ahí aprendemos de su ejemplo. Él dio su vida, o sea, nuestro Señor Jesucristo. El gozo estaba puesto delante de Él, y el gozo que el Señor nos da a nosotros debemos también tenerlo en cuenta, ¿sí? Que el Señor nos ha puesto también a nosotros ese gozo de darle al Padre una familia,
o sea, con el evangelio del reino. Entonces, estamos mirando el Salmo 56. Además, el Señor allí en Juan nos dice, en 1 Juan 4:18, dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Echa fuera el temor. Y allí en 1 de Pedro, para que la noten, 1 de Pedro 3:14-18, él dice, bienaventurados sois si padecéis por causa de la justicia. Y después le dice, no tengas miedo. ¿Sí? Entonces miramos el Salmo 56, el versículo 3. En el día que temo, yo en ti confío. 4. En Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré por qué pueda hacerme los hombres. Vamos al versículo 10. Saltémonos para que ustedes la lean luego. En Dios alabaré su palabra, en Yahvé su palabra alabaré. En Dios he confiado, no temeré que pueda hacerme el hombre. Entonces allí vemos ese salmo, como David confiaba en el Señor, ¿sí? Y le decía, no temáis, ¿sí? A la que leímos, que no temáis a los que puedan dañar el cuerpo, ese es Mateo 10:28. Si no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar, temed más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Entonces miramos cómo liberarnos de ese miedo, ¿sí? Entonces es la confianza en Dios, ¿sí? O sea, la fe. Es identificarlo, identificar el miedo y ponerlo delante del Señor. Ahí está nuestra confianza en Dios y la ayuda del Espíritu Santo, que le tenemos que pedir que seamos llenos, saturados, ¿sí? Del Espíritu Santo. También tenemos que echarle mano al fruto, que es el dominio propio, ¿sí? En todas estas cosas, así enfrentándolas, vamos a salir adelante y vamos a decir, o así como dijo Esther, yo entraré a ver el rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, pues que perezca, ¿sí? Y vemos también cuando a Daniel y a sus amigos, ¿sí? A Misael, a Ananías y a Azarías, dice, nuestro Dios a quien servimos nos librará, y si no, sepa que no serviremos a tus dioses ni los adoraremos, a esas estatuas que han levantado Entonces son palabras que quedaron bien impregnadas de la confianza y de la fe en nuestro Dios. Mira, ¿sí? Hermana, algo que es importante que tú lo hablabas en 1 de Juan capítulo 4 versículo 18, dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta sobre el amor, o sea, cuánto amo al Señor, ¿sí? Y porque, como me dice a mí, dice, en el amor no hay temor. O sea, si yo tengo miedo, entonces es porque no amo al Señor completamente. Y tiene que ver con la confianza, ¿sí? Con esa fe en que tengo yo al Señor. Entonces, que Él es mi ayudador, que Él es mi defensor, que Él es todo para mí. Y entonces yo debo depositar toda mi confianza en Él. Pero aquí nos está diciendo, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Cuánto amo yo al Señor? Esa es mi pregunta. ¿Cuánto amo yo al Señor? ¿Cuánto tengo de miedo? ¿Sí? Entonces, aún debo entender que ese temor lleva en sí castigo. ¿En qué sentido? Pues que ese miedo me puede hacer
que yo no haga la voluntad de Dios. Sí. ¿Sí? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que tener en cuenta acerca sobre el miedo. De eso que el Señor nos está hablando, que debemos de hacer y que no lo estamos haciendo, ¿sí? Porque no hay un perfecto amor en nuestra vida para con Dios. Bueno, y esa es una parte. El creer en sus promesas, su palabra que nos ha dado a tenerla abrazada. La fe, como dice, la fe es la confianza, ¿sí? Es la seguridad. Entonces dice aquí en esta versión, la firme seguridad de las realidades que se esperan, ¿sí? Lo que nosotros tenemos que echar mano es a esa fe que Dios depositó en nuestros corazones y que va creciendo según las situaciones que vamos viviendo y las experiencias con nuestro Dios, lo que dijo usted, pastor. El dominio sobre nuestras emociones y sentimientos en momentos de prueba, debemos confiar en nuestro Dios. Así que tenemos que hablar y estar ahí de la mano con el Espíritu Santo, que es el poder de Dios, que es el poder transformador y que es el poder que nos hace triunfar en todas estas situaciones que vamos viviendo y estas experiencias con nuestro Señor. Así que, hermanos, yo los llamo a que ustedes se examinen, a que ustedes miren, identifiquen, ¿sí?, ese miedo en la situación que han vivido o que han tenido, identificarlo y presentárselo al Señor en esa confianza que cada uno tiene en esa intimidad con Dios, para que el Señor nos ayude y nos vaya dando esa confianza en todas esas palabras que Él nos ha dado y caminar en ellas. Así que, Padre... Mira, hermanos, que el Señor está mostrando en una visión de que Él ha abierto una puerta y por esa puerta se puede sacar. Es una puerta pequeña, por decirlo así, en el templo, y de esa puerta está saliendo agua sucia, está saliendo agua con barro. Está saliendo del templo o de ese lugar que ha abierto el Señor para que puedas sacarse todas aquellas cosas de las cuales el Señor, el Espíritu Santo, te está mostrando para tu vida. Y así poder limpiar tu vida de todas aquellas cosas que al Señor no le agradan, que hay desobediencia en tu vida por causa del miedo. Así que, Señor, te damos gracias, bendito Dios. Y a ti, precioso Espíritu Santo de Dios, que estás con nosotros, Señor, que fuiste enviado también para reargüirnos de pecado, Señor. Ayúdanos a identificar esos miedos, a presentarlos, Señor, y ir trabajando, Señor, a poder, Señor, dominar ese miedo, Señor, y salir adelante y triunfante, Señor, así como de la mano llevaste, Señor, a Gedeón, y porque tú conocías ese potencial de Gedeón, Señor, y lo llevaste poco a poco hasta el punto de tomar, Señor, este hombre, esa dirección, y confiar en ti, y lo dejaste como ese general decidido, bendito Dios, Señor. Así que te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú nos llevas a nosotros, Señor, en este caminar, bendito Dios, puesto los ojos en Cristo Jesús, Señor, y en esa confianza en ti, Padre, Señor, con la intercesión y la ayuda de nuestro amado, que se hizo, Señor, hombre, en carne vino, Señor, y nos vino a representar, a mostrarnos que como seres humanos sí podemos confiar en ti y poder caminar en esa confianza, Señor, en ti, Padre Santo. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Gracias, Señor. Bendecimos a tu pueblo, Señor, y que descienda esa lluvia, Señor, ese rocío de tu Espíritu Santo, Señor. Atamos todo espíritu de miedo en tu vida.
En el nombre poderoso de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. Todo ese agua que ese espíritu estaba produciendo en tu vida, atamos ese espíritu de miedo sobre tu vida, en tu vida. Y en el nombre de Cristo Jesús sale. Así como salen esas aguas sucias, así mismo sale ese espíritu de miedo de tu vida. En el nombre de Cristo Jesús. Échalo fuera, ese espíritu inmundo. Y que fluyan esos ríos de agua viva en tu vida. Y salga el agua limpia para otros. Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Te lo pedimos, Rey Santo, Señor. Que empieces, Señor, a limpiar, Señor, a todo aquello, Señor, bendito Dios, en lo cual, Señor, bendito Rey, habíamos tenido miedo, Señor, y que no estábamos haciendo tu voluntad, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, seas limpiando, derramando agua limpia, Señor, bendito Rey, Señor, donde limpie, Señor, toda inmundicia, Señor, toda desobediencia, toda terquedad, Señor, bendito Rey, Señor, sea limpiada, Rey Santo, y asimismo, Señor, aún nos limpie de la idolatría, Rey Santo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, como dice tu palabra, Señor, esparce sobre nosotros agua limpia, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, para que seamos limpiados de toda nuestra inmundicia y de todos nuestros ídolos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, para que seamos limpios, Señor, bendito Rey, Señor. Oh Rey, gracias, Señor. Gracias, Rey Santo, Señor. Así es, Señor, gracias. Y sigue regando a tu pueblo, Señor, de esa unción fresca y suave del Espíritu Santo, Señor, para que germine, Señor, toda semilla, Señor, que tú has dado, bendito Dios, a tu pueblo para ministrarlo. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Señor los bendiga, mis hermanos.